Muy buenas noches, les habla María Belén Albuja, abogado inmigrante. Me atrevo a hacer este video porque esta semana quiero hacer algo diferente, con todas las buenas nuevas que nos trae el año nuevo, con toda la energía positiva de Navidad la próxima semana y con tantas historias bonitas que vemos en los distintos canales de televisión, incluso en los social media, sobre los milagros de Navidad y que nos devuelven un poquito la esperanza. Esta semana vamos a hablar sobre aquellos menores inmigrantes que se parecen un poquito al niño Jesús. No importa si usted es religioso o no, la Navidad nos llega a todos y es interesante cómo saber que una conmemoración tan importante tiene que ver precisamente con un niño errante que tuvo que viajar para sobrevivir a condiciones desastrosas que de otra manera no hubiera nacido. Y precisamente porque estamos en época de Navidad, esta semana vamos a hablar de 3 escenarios o tal vez más en donde los niños de inmigrantes sí pueden llegar a tener un estado migratorio. Así que le pido a usted que me ayude. Espero de corazón que este video se envíe a varias personas. Es el primero de varios que vamos a hacer esta semana. No voy a contestar preguntas porque lo que quiero hacer es varias historias reales sobre niños inmigrantes que legítimamente pueden ser residentes para que usted las compare con la vida suya, con la de otras personas que tal vez estén en esos escenarios y que han perdido la fe y que a lo mejor pueden encontrar la posibilidad de un arreglo migratorio. Mucho ojo, lo que voy a hablar el día de hoy es una historia real. Voy a cambiar los nombres y he pedido permiso a mis clientes para compartirla con ustedes. El propósito es que a veces los abogados hablamos de muchas cosas legales, es difícil entendernos o nos complicamos mucho de explicar. El propósito es que usted sepa la historia de un niño inmigrante que vino a los Estados Unidos y cómo en estas épocas que todo el mundo y se multiplican los asilos, terminó con otra opción mucho mejor. Esto también quiero decirle, no quiero crear falsas expectativas, no todos los niños inmigrantes van a poder tener la opción de llegar a un estatus migratorio, pero si por lo menos 1 o 2 o un 3% de la población de niños o menores de edad de inmigrantes que cruzan las fronteras todos los días pueden darse cuenta que tienen un caso, creo que ya con eso será el mejor regalo de Navidad. Así que con eso comenzamos el día de hoy hablando de una historia donde hay un jovencito, ya un niño. Cuando hablo de niños o menores en el derecho migratorio, hablo de menores de 21 años. Así que si usted conoce a algún menor de 21 años que está viniendo de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, tal vez de Sudamérica, que está viniendo porque la familia contrató un coyote o porque se vino caminando con algún familiar y resulta que ese papá o esa mamá de ese niño está aquí en Estados Unidos y es residente o es ciudadano americano y simplemente la vida y la distancia no permitió que esos dos seres humanos mantengan una relación legítima. Por favor, comparta este video porque pese a la distancia y a los años y a los sacrificios y a la factura que nos pasa el ser inmigrantes de los Estados Unidos, hay cómo hacer arreglos. No importa que los papás o las mamás que han tenido que emigrar con tanto sacrificio en el transcurso de trabajar tanto hayan dejado de tal vez contactar tan seguido a sus hijos porque no les ha quedado más que trabajar y cuando ya llegan es muy noche en nuestros países para hacer una llamada. No es que se han vuelto fríos y simplemente mandan dinero, porque detrás de ese dinero de todos los meses hay mucho sacrificio y mucho trabajo, sino que como seres humanos a veces nos es difícil hablar con nuestros seres queridos al otro lado, porque nos sentimos como inmigrantes que no nos entienden, que no comprenden que cada dólar que aquí se logra es fruto de mucho trabajo. Y la distancia como hijos a veces nos lleva a juzgar a nuestros padres de una manera que no es la más apropiada. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, de una historia real. Y si usted recuerda que si usted conoce a algún menor de 21 años que esté pensando en venir a los Estados Unidos caminando con coyote o tal vez con visa o con algún amigo y que resulta que tiene un papá o una mamá que ya tiene documentos, que es residente o ciudadano de los Estados Unidos,
mándale ese video para que entienda que no vale la pena venir y exponer su vida y que tal vez esto sea una coincidencia para que se reencuentren ese papá, esa mamá, esos hijos que todavía pueden llegar a un arreglo migratorio legítimo. Ok, entonces vamos directo al grano. Déjenme contarles esta historia real. En esta historia real hay un papá que es de El Salvador, que consiguió una cara con mucho sacrificio, ha estado en los Estados Unidos más de 20 años y contrató un abogado en California. Excelente trabajo con el abogado, feliz del señor, logró una cara, logró residencia y comenzó a viajar a El Salvador con más frecuencia. Cada vez que viajaba, su hijo menor y sus hijos en general le preguntaban cómo eran los Estados Unidos, así que para José, el hijo más pequeño, Estados Unidos era un lugar donde él creía y sabía que iba a llegar algún día. Cada vez que el papá viajaba, hablaban de cuándo llegaría el día en que José tendría documentos. Y claro, el papá de José trabajaba mucho en el campo, no alcanzaba el dinero ni para viajar todos los años a El Salvador y tampoco alcanzó el dinero para contratar un abogado que le dé más servicios o que exista más comunicación. Un día el papá de José llegó y le informó a José y a la mamá que ya mandó las peticiones iniciales y ya con eso el señor estaba feliz y las preguntas de los hijos, en vez de tranquilizarse un poquito, se multiplicaron, ¿no es cierto? Siempre queríamos que los papeles lleguen rápido. Y después de eso el papá de José comenzó a volver a viajar a El Salvador o llamaba por teléfono y siempre la mamá le tranquilizaba al hijo porque el hijo lo único que preguntaba es cuándo están los papeles. El papá de José no sabía leer y escribir, no aprendió nunca inglés porque se pasó trabajando estos 20 años y perdió contacto con el abogado porque se tuvo que cambiar de dirección varias veces por asuntos de dinero. En California, las personas especialmente cuando se trabaja en la agricultura, tienen que buscar distintas direcciones conforme al trabajo. Así que pasó el tiempo y el papá de José, cada vez que llamaba a El Salvador, lo único que terminaba era un poco molesto porque el hijo le preguntaba del caso y al papá de José le daba mucha vergüenza decir que en realidad no sabía lo que pasaba, que unas cartas existieron y nunca se leyeron porque el señor no sabía leer. Pasó el tiempo y José en el 2018, a finales del 2018, cuando ya cumplió los 16 años, se casó de esperar por su padre. Y en ese momento, un poco enojado, decidió más bien venirse a los Estados Unidos como sea. Y aprovechó que su hermano mayor emprendía la travesía y se vino caminando en las caravanas. Se vino caminando porque, como muchos de nosotros, quería un futuro mejor. Y se vino caminando porque sabía que tarde o temprano o iba a terminar como víctima de las pandillas o que realmente las pandillas iban a presionarlo para ser parte de ellos. Finalmente, José llegó a los Estados Unidos. Su hermano fue detenido junto a él, su hermano que ya era mayor de edad y ella había tenido problemas aquí y había sido deportado antes. Fue inmediatamente detenido y deportado a los pocos días. José, como tenía 16 años, sí entró a los Estados Unidos y después de algunos días y trámites se reunificó con su papá. El papá de José, humilde, en California, realmente no sabía mucho qué hacer, solo que quería ver a su hijo. Y le daba mucha vergüenza decirle al hijo que no sabía qué había pasado con esos papeles. Tenía una carpeta llena de documentos, pero el señor nunca supo qué tanto avanzó el caso. Por cuestiones del destino, decidieron venir a Colorado y la suerte que tengo es que trabajo con el Consulado de El Salvador y gracias al Consulado de El Salvador conocí a José y al papá de José. Les conocí a ellos hace poco más de 2 meses cuando estaban buscando un abogado de inmigración. El papá residente, José de 16 años, y estaban buscando un abogado de inmigración porque lo que ellos querían es aplicar para asilo y que en la primera audiencia se presente para asilo. Hasta esa parte usted se dio cuenta que es una historia bastante normal. ¿Cuánta gente que usted conoce entra de El Salvador, de Guatemala,
de países centroamericanos pidiendo asilo. Y todo el mundo piensa que el asilo es como una aspirina que todos lo vamos a tomar y todo el mundo es positivo. Cuando se reunieron conmigo, no una, sino 2 veces, no hablamos de asilo, sino hablamos de algo que se llama proceso consular. Y es difícil hablar de un proceso consular cuando el proceso consular lo inicia un padre que ha estado diciéndole por muchos años a su hijo que ya le van a llegar los papeles, y por otro lado tengo un hijo que es adolescente, ¿se imagina usted? Un hijo adolescente de 16 años que se vino precisamente porque ya no creía que el papá le estaba diciendo la verdad. Y es difícil como seres humanos, los padres, admitir ciertos errores que no los hicieron con mala intención, sino que son frutos del trajín de ser inmigrante, de volvernos workaholics, de trabajar mucho, porque por trabajar mucho no mejoramos nuestro inglés, porque por trabajar mucho nos cambiamos de residencia, porque por trabajar mucho no ponemos atención a las cosas, pero no es que no querramos a nuestros hijos. Y por otro lado, un adolescente que lo que quiere es mejorar y está enojado con su papá porque piensa que lo abandonó y que está viviendo aquí en Estados Unidos perfecto, es duro. Humanamente a veces ni papá ni hijo se entienden. Y ahí es cuando entra la estrategia jurídica, que suena muy dura, pero quiero que usted sepa, no se trata de tomar un caso, presentarse en corte y aplicar a la aspirina que todo el mundo aplica. No se trata de aplicar asilo aun a sabiendas que vamos a perder. No se trata de ganar tiempo, se trata de encontrar la mejor situación, y al final del día se trata ni siquiera de enfrentar a Corte de Migración. Corte de Migración debería ser nuestra última salida. Si es que usted conoce a alguien que tenga hijos menores de 21 años y su padre o madre sea residente o ciudadano y estén enojados o no tengan tanta comunicación o le resulte difícil hablar sobre el tema de papeles porque han pasado muchos años y el uno cree que le abandonó y el otro cree que no le entienden, este video le va a interesar. Porque lo que pasa es que nosotros como abogados, los abogados de inmigración a veces somos como la parte que ayuda a los dos, tanto a los padres como a los hijos, a lograr lo que toda la familia quiere. Nosotros no pedimos asilo y no vamos a aplicar para asilo para José, porque no tiene sentido, no porque no sea real la base que él tiene y el miedo que tiene de ir a El Salvador, sino porque desde el punto de vista estratégico es mucho mejor que él sea residente más rápido. ¿A qué me refiero con eso? Y escúcheme bien. El papá de José residente mandó la petición y así no hubiera mandado esas peticiones, más o menos duran 8 meses en ser tramitadas. Una vez que se tramitan, pasan a un segundo punto, que en general ocasiona que la persona tenga una entrevista en este caso en San Salvador o en Ciudad Juárez. Hay unas cosas que cambian dependiendo de la edad de mi cliente, pero ahorita estamos hablando de alguien que es menor de 18 años. Y lo que va a ocurrir es que una vez que se apruebe esa petición de su papá, que dura 8 meses más o menos en ser tramitadas, y si es que existe una visa disponible que a veces se puede demorar, a veces puede estar al corriente, el jovencito va a tener una entrevista en el país de origen que le va a dar una residencia. Entonces, si es que el jovencito está aquí, si es que la petición vamos a enviarla o está pendiente, es mucho mejor para mi cliente que pida salida voluntaria. Y esta salida voluntaria casi le da un susto terrible a José y un susto terrible al papá. José no podía creer cómo su abogada le estaba diciendo que tenía que salir a San Salvador cuando él quería aplicar asilo y quedarse en los Estados Unidos. Y el papá no entendía cómo es que saliendo José iba a regresar legalmente. Entonces ahí es cuando yo le pido paciencia a las personas y tranquilizarse y ver las cosas más allá. Si es que aplicamos para asilo, vamos a tener un caso fuerte, con una pelea dura y unas posibilidades de ganar mínimos que va a durar 2, 3, 4, 5 años y José va a tener 20, 22, no lo sé. Y es impredecible y la posibilidad de ganar son mínimas.
Pero si es que nos preparamos y hacemos realmente y tenemos una buena comunicación los tres, el papá, y no va a ser sencillo, pero va a ser mucho más corto, más económico y mucho mejor en resultados. Si es que la próxima audiencia vamos a pedir salida voluntaria, siempre y cuando el papá de José se comprometa en hacerle seguimiento al caso, en preparar todos los documentos, en darnos toda la información de tal manera que José tenga una cita en San Salvador eventualmente en un tiempo razonable. Ojo, los tiempos razonables de migración no son 2 semanas, no son 2 meses, no son 3. Puede ser un año y medio, 2 años, depende de la papelería. Pero ahí necesitamos un papá ciudadano residente que esté dispuesto a trabajar bien en comunicación perfecta con el abogado, con los paralegales, con el estudio jurídico. Y por otro lado, necesitamos decirle a José, tienes que sacrificarte, salir con salida voluntaria, no te vas a meter en drogas en Salvador, vas a terminar el colegio, vas a estudiar, vas a tratar de estar tranquilo con el objeto de que te cuides, que no seas víctima de ninguna pandilla y que no las pandillas no lleguen a tratar de hacerte parte de ellos. Entonces, este compromiso de los dos lados va a generar un proceso que se puede hacer sin llegar a extremos, que se podía hacer sin necesidad de que José venga caminando enojado, resentido con su papá. Entonces, la idea es de que por lo menos un joven con este video, que tal vez, si es que está frente a Corte de Inmigración, que les sirva un poquito para pensar. Si es que su papá o su mamá es ciudadano residente y resulta que no habla o está resentido porque tantos años de abandono, tal vez lo que necesitan es conversar, hablar, darse un tiempo para que esos procesos fluyan y para que no tenga que enfrentar un camino duro. El día de hoy estuve en Corte de Migración 4 horas, no sabemos qué va a decidir el juez. Y si es que usted puede evitar eso, en su caso, si tiene otra respuesta legal, es 1000 veces mejor. Así que hoy, el día de hoy, ayúdeme a pasar la voz a todos. Si por lo menos un joven que tenga un papá o una mamá ciudadano residente está aquí en los Estados Unidos y no ha querido contactar a su papá o su mamá o no tiene buena comunicación por esto del abandono, de falta de comunicación, de a veces los adultos no sabemos cómo hablar con los jóvenes, pásele este video para que vea si es que habla con su abogado y le pide otra segunda opinión, para ver si todavía se puede pedir salida voluntaria con el objeto de que se separe un ratito, que vuelva a El Salvador y regrese dignamente, legalmente, como residente legal a los Estados Unidos. No es sencillo, es un proceso que dura 1 año y medio o 2, pero es mucho más sencillo y mucho mejor que caminar cientos de kilómetros con riesgos de que tengamos otra noticia de un jovencito que falleció, que se enfermó, que fue víctima de un crimen, sea aquí o en el camino. Si este video por lo menos logra salvar a un joven que esté pensando en venir a los Estados Unidos, que esté pensando en que no vale la pena contactar a ese papá o esa mamá que se fue hace 15, 20 años, piénselo 2 veces. Porque lo que pasa es que del otro lado las cosas son difíciles aquí. Tal vez su papá no la ha contactado porque le da vergüenza. Tal vez su mamá no la ha contactado porque realmente se siente muy culpable y piensa que por lo menos con el dinero que le manda todos los meses usted está siendo feliz. Cuando usted, por el otro lado, lo que está pensando es un año, existe un niño, un menor de 21 años que vino a los Estados Unidos, pero legalmente y no caminando miles de kilómetros. Con eso me despido el día de hoy. Mañana estaríamos hablando de los menores de 21 años que entran a los Estados Unidos, cuyos padrastros